Partidos políticos en Chile entre 1930 y 1960. La historia política de nuestro país se ha destacado por su complejidad y diversas modalidades de gobernabilidad, existiendo las repúblicas conservadora, liberal, parlamentaria y presidencialista. Durante la década del 30, en el país se vivía una complicada situación política debido a los conflictos entre los mandatos de Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo. Estos conflictos internos se sumaron a la complicada situación internacional, la cual se destacaba por la extrema polarización ideológica que se vivía a nivel mundial, en donde se enfrentaban la ideología socialista, defendida por la Unión Soviética, y la ideología fascista de extrema derecha en Alemania e Italia. Chile no era ajeno a esta polarización política entre izquierdas y derechas. Ya durante la década del 20, cuando en el país se vivían aún los conflictos traídos por la cuestión social, surgieron movimientos de izquierda que cuestionaban a los movimientos oligarcas que en ese momento manejaban el país. En este conflicto surgieron los partidos comunista y socialista. Por su parte, el Partido Radical se alejó de la alianza liberal que tenía con este sector de la derecha para acercarse al centro del espectro político. Por otro lado, la derecha estaba compuesta por los partidos conservador y liberal. Inspirados por la estrategia de frentes populares utilizadas en Francia y en España en la década del 30, las cuales habían llevado al poder a coaliciones de centro-izquierda, el Partido Comunista de Chile propuso la creación de un amplio frente que reuniera a los partidos progresistas del país para así combatir a las fuerzas de la derecha que se encontraban tras el segundo mandato de Arturo Alessandri. En 1936, el Partido Radical decidió unirse al naciente Frente Popular y en 1938 se unió el Partido Socialista. Se sumaron al frente los sindicatos de obreros agrupados en la Central de Trabajadores de Chile y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Para las elecciones presidenciales de 1938, el Partido Radical se convirtió en el eje de la coalición del Frente Popular, lanzando como candidato al radical Pedro Aguirre Cerda, quien ganaría las elecciones. Su programa de gobierno se basó en el fomento estatal a la industrialización y su lema fue "Gobernar es educar". El Frente Popular desapareció en 1941. Sin embargo, durante los años siguientes, el Partido Radical se transformó en la principal fuerza política del país, siendo radicales los presidentes Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. El lema de gobierno de Juan Antonio Ríos fue "Gobernar es producir", fomentando la industria de la electricidad y el petróleo. Por su parte, la elección que llevó al triunfo presidencial a Gabriel González Videla contó con el apoyo del Partido Demócrata y del Partido Comunista. Sin embargo, en 1948 decretó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, más conocida como Ley Maldita, la cual declaró ilegal al Partido Comunista. Esto debido principalmente a las presiones internacionales que recibió el mandatario durante el contexto de Guerra Fría que enfrentaba a capitalistas y socialistas a nivel mundial, además de la existencia de una serie de movilizaciones sociales que sacudían al país, las cuales eran impulsadas por el Partido Comunista. En 1952 triunfa en las elecciones Carlos Ibáñez del Campo, quien por segunda vez gobernaba el país. En el plano político, su elección presidencial se destacó porque muchos votantes tradicionales de la derecha se inclinaron por otro candidato y no por él, y además realizó una reforma electoral que amplió el universo de votantes, permitiendo el crecimiento de los partidos de izquierda. Su mandato fue más bien errático y debió afrontar una aguda agitación social producto de los problemas económicos que padecía el país, como por ejemplo una alta inflación de los precios. Por su parte, en la época, los sectores de la derecha política eran considerados por la izquierda como fuerzas reaccionarias ligadas a los intereses del gran capital y el latifundio. La derecha misma se describía como una fuerza defensora de los valores patrióticos con un marcado carácter católico y defensores de la economía de libre mercado. Estaba conformada por los partidos conservador y liberal.
El Partido Conservador estaba fuertemente ligado a la Iglesia Católica y a los empresarios agrícolas, mientras que el Partido Liberal se relacionaba con la tradición liberal más bien laica y con el desarrollo de la economía del país a través de la industria, la banca y el comercio. Ambos partidos estaban en conflicto por liderar a la derecha chilena. En la elección presidencial de 1958 apoyaron la candidatura independiente de Jorge Alessandri, el cual fue elegido como presidente con una baja aprobación. Durante el gobierno de Alessandri, la derecha apoyó desde el Parlamento las políticas económicas de Alessandri. Sin embargo, estas no provocaron el efecto deseado, naciendo así una sensación de disconformidad en la población al ver que no se cumplían las demandas sociales que se exigían. Ya para fines de la década del 40, el Partido Radical se encontraba en declive, abandonando el liderazgo en la escena política nacional. Por otro lado, luego de los fracasos del gobierno de Alessandri, la derecha también estaba en una situación más bien débil. El camino en que ambas tendencias políticas afrontaron las elecciones presidenciales de 1964 fue a través de la creación del llamado Frente Democrático, compuesto por la unión de estos sectores políticos, los partidos conservador, liberal y radical. Su candidato presidencial fue el radical Julio Durán. Por otra parte, los movimientos de izquierda se encontraban cada vez más activos debido a los graves problemas económicos que enfrentaba el país a comienzos de la década del 60. Durante estos años existieron una serie de brotes huelguísticos que demandaban mejoras laborales. La izquierda se organizó en el FRAP, Frente de Acción Popular, cuya estrategia era construir una alianza política determinada por la clase obrera, excluyendo a los partidos burgueses asociados a la derecha. Así se originó el Frente de Trabajadores, cuyo candidato fue Salvador Allende. Es en este escenario político cuando sobresale la presencia de un camino político nuevo, que no era cercano ni a la derecha ni a la izquierda política, el Partido Demócrata Cristiano, cuyo candidato presidencial era Eduardo Frei Montalva. Desde 1962 se realizaron diversos intentos por lograr alianzas entre la izquierda y la derecha con la democracia cristiana. Por parte de la izquierda, la oferta fue la de generar un frente electoral más amplio, el cual incluyese a otros partidos democráticos. La derecha, por su lado, intentó unirse a la democracia cristiana apelando a la formación de un frente antimarxista. Ninguna de las dos ofertas prosperó. Es más, cualquier esfuerzo por alienar a la democracia cristiana, ya sea con la derecha o con la izquierda, estaba destinado al fracaso, debido a que este partido político era tanto anticomunista como antiderechista. Además, en la democracia cristiana, más que en ninguna agrupación partidista, había claridad respecto al modo de enfrentar los próximos comicios electorales. Su crecimiento presidencial fortaleció en ella la idea de un camino propio, sin derechas ni izquierdas. Sin embargo, la democracia cristiana no podía pretender elegir un presidente por sí sola, pues los radicales, aliados con los partidos de derecha, los liberales y conservadores, aún formaban una amplia mayoría. El hecho providencial que indicaría una solución a tal situación sería el naranjazo. En diciembre de 1963 falleció el diputado socialista por Curicó, Óscar Naranjo. En marzo del año siguiente se llevó a cabo una elección extraordinaria para elegir a su reemplazante, cuyo resultado sería un indicador clave en la justa presidencial de 1964. A pesar de la confianza mostrada por la derecha en su triunfo, los resultados favorecieron al candidato de izquierda. El impacto fue grande, pues Curicó representaba una zona de agricultura tradicional donde los partidos de derecha tenían un histórico arraigo electoral. Esto constituyó un terremoto político que implicó el fin del Frente Democrático. Los radicales dejaron en libertad de acción a sus antiguos aliados liberales y conservadores, los cuales pasaron en masa a adherir incondicionalmente a la candidatura de Frei por considerarlo como un mal menor.
Se mostraba así a una derecha agotada como opción presidencial. Fue este el hecho que hizo que Frei pudiera obtener la mayoría cuantitativa necesaria para llegar a la presidencia del país.